frente aquí en Tundaime, estamos conjuntamente con él, con el Cascom, entonces estamos ahí luchando y exigiendo pues también nuestros derechos, como nosotros como bases estamos allí, pues, entonces no queda más de uno a otro, seguirnos uniéndonos, seguir uniendo más fuerza y tenemos que seguir luchando por una sola causa, porque el gobierno no entiende lo que nosotros como pueblo estamos pidiendo, como afros, como montubios, como guaos, como tabalos, como otros etnias, estamos compañeros unidos, entonces estamos luchando en Quito. Usted también creo que está ahí filtrado o está apoyándonos ahí, entonces tenemos que hacer un solo puño, compañeros. Sí, compañeros, sí, yo les agradezco por proteger la Amazonía, porque la Amazonía me tiene en vida a mí también y les agradezco mucho. Yo quería preguntarle, ¿en qué es lo que vende usted? Aquí nosotros o sea, vendemos así un plátano, un racimo, a veces vendemos un saquito de yuca, y no alcanza, pues $30, $20, no alcanza el económico. Es duro, duro. Aquí usted si viniera a vivir, usted sinceramente aquí muere de hambre, porque aquí está bien complicado con la minería. Nosotros como etnias, como Shuar que somos, nosotros vivíamos de la pesca, de la cacería, vivíamos de rituales, vivíamos otros más alimenticios amazónicos que nosotros tenemos en nuestras costumbres. Y ese todo está hecho pedazo por la empresa. Entonces el agua que nosotros nos alimentábamos, lo que bebíamos, nosotros el agua, el río Quimi que se llama, está hecho pedazo. Está hecho un desastre el Quimi. Y a lo que había pescado, lo que se cogía ahorita, no hay nada, está súper que no hay pescado. El agua está contaminada, puro espuma. Cuando usted bota jabón al río, se espumea así, ¿ya? La pura espuma, pues, llenito, pues, no se aguanta el olor. Claro. O sea que tampoco tienen alimentos para vender. Sí, sí, no tenemos. O sea nosotros, como le digo, nosotros no trabajamos en ninguna institución, nosotros trabajamos como de liderazgo, defendiendo nuestros derechos, nuestro territorio, nuestro ambiente, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra agua. Este es más que el oro, más que el dinero, nuestra naturaleza es más que el dinero, entonces eso es lo que estamos protegiendo y defendiendo. Y nunca si nos desmayaremos, seguiremos luchando, seguiremos empujando con más fuerza, con más ganas seguiremos. Eso es lo que yo siempre converso con compañeros Sánchez. Hemos quedado minoría de personas aquí también, defensores de Tumbay. Tumbay, ¿en qué provincia es, compañero? Es Zamora Chinchipe, Zamora Chinchipe, Zamora Mm, Chinchipe. ya, bueno, compañero, yo le puedo aportar, realmente es un poquito, pero yo le voy a aportar con algo, le voy a aportar con $20. Necesito sus nombres y número de cédula. Dios que le pague. Y verás lo que nosotros le dimos en la cuenta, o sea, cuenta del Banco de Ecuador, le dimos, o sea, no, nosotros no tenemos dinero ahí en el banco, ¿no? O sea, lo que solamente tenemos aperturado hay una cuenta, pero ahí no tenemos ni un medio, ni un centavo. Entonces, esa cuenta es de mi señora, entonces yo como estoy demandado por la empresa, yo no puedo abrir ninguna libreta porque el Ministerio de Ambiente me demandó daños por el ambiente y por 78 hectáreas, entonces yo estoy ahí y en Miguel me van a ayudar con unos abogados para que me defiendo, entonces que pague $4,800. Ay, yo no me estoy dejando, entonces es que comenzar de mañana con la Miguel Baez. Entonces, hoy estamos ahí al pie de la lucha, entonces yo estoy así, entonces el Kevin lo que le mandamos dando, o sea, le dimos la cuenta de mi mujer, le dimos una cuentita ahí. El Kevin tiene, el compañero Kevin. Sí, el número de cuenta sí tengo, sí me mandó, pero necesito los nombres de la dueña de la cuenta y el número de cédula. Ya, yo ya le voy a decir un ratito ahorita, ¿ya? ¿Ya? Ya le voy a decir. Ya, compañero. Olga, ¿dónde ve el número de cuenta, ve la compañera? Compa, buenos días. Buenos días, compañera. Bien, pero creo que le veo en su foto,
es que les reconozco muy bien cuando estuve en Quito. O por ahí en algún lugar creo que nos hemos encontrado. Así me dice el compañero Carlos, pero realmente no, yo no ando mucho como en las organizaciones. Yo ahorita estoy ocupada haciendo mamá. Sí, Sí, pero un día nos encontramos, como parece que es por la Tacunga, algo así, por ahí parece que, no sé si será usted mismo, como hay algunos compañeros, casi no los identifico bonito. claro. Sí, sí, compañero. Sí, Bueno, un en gusto algún realmente. momento nos hemos de encontrarnos. Sí, 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 algún momento nos encontraremos, compa. Un gusto poder saludarle. ¿Será que me puede facilitar los nombres? Usted es la dueña de la cuenta del banco, de Ban Ecuador. Ya listo, compañero, yo le envío el mensaje, ¿sí? Creo que es su número. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Necesito los nombres y el número de cédula de la dueña. ¿Usted es la dueña de la cuenta del banco? Sí, sí, compa. Ya, entonces necesito sus nombres y el número de cédula, porque voy a hacer una transferencia por aquí nomás. Entonces me pide esos datos. Ah, ya. Voy a hacer una transferencia por Ya, internet. muchas gracias, compañera. Entonces, ahorita, compañera, yo le envío el mensaje, porque ahorita estoy llena. Esto, compañera, para contar triste historia mía, estoy de duelo ahorita, mi tío falleció y estoy saliendo para el entierro, para el Cantón El Pan, y entonces estoy un poco, usted sabe, ¿no? El duelo, lo que es el dolor para uno también. Ah, mi sentido Entonces yo pésame. le envío el mensaje, compañera. Ya, Sí, mi sí, sentido compañera. pésimo, mi sentido pésame, compañera, lo siento muchísimo. También Igualmente, compañera. puede Muchas tomarle una gracias. foto a ¿cómo es esto? A la papeleta del banco, le puede tomar una foto y me envía. Ya listo, compañera. Entonces, igualmente, compañera, le agradezco bastantísimo por su apoyo humanitario, aunque no sea mucho, estoy conformemente, compañera, de alguna cosa me ha de ayudar, cualquier cosita me ha de ayudar, pues me ha de servir, compañera. Entonces, le agradezco bastantísimo por su colaboración. Ojalá pues un día encontrarnos nuevamente por Quito, por ahí, por cualquier lugar, pero debemos de toparnos, compañera. Sí, ojalá, compañerita. Le cuento que yo trabajo en las redes sociales. Entonces, grabé esta llamada y la voy a poner en redes sociales para que puedan, si es que alguien quiere colaborar, para que le colaboren directamente a usted. Y no sé si el Kevin dijo que le había hecho una entrevista, creo, entonces también vamos a publicar eso para ver cómo se puede ayudar a la comunidad entera, porque me comentaba que la comunidad entera está en esa situación, ¿no? Entonces, sí, compañera. Estamos en contacto. Ya, muchas gracias, compañerita. Cualquier cosa estaremos conversando, ya tengo su número. Cualquier cosa estaremos comentando, cualquier asunto o cualquier dificultad, lo que haya, compañera, estamos a la orden para servirles. Si es de salir a la entrevista, hemos de salir, porque todo lo hemos hecho donde quiera que nos invitan. Hemos salido a diferentes lugares a dar la palabra, no un testimonio, compañera, porque un testimonio es que ya cuando pasó, la palabra verídicamente, que cómo sentimos acaso la empresa. Y entonces nosotros estamos dando todos esos mensajes a otros lugares que aún todavía no tienen la explotación minera. Entonces, compañeros, estamos por ahí caminando también. Pero en algún momento, compañeros, nos hemos de encontrar vivo directo. Sí, claro que sí. Listo, compañera. Entonces espero los datos para hacerle la transferencia y que tengan un buen día a pesar del dolor y mi sentido pésame. Hasta luego, Igualmente, compañerita, muchas gracias a usted también, que Dios lo cuide. Gracias, compañera, hasta luego.